hermanos. Es verdad, porque vamos a conocer a esta María. Mis hermanos, en la vida fui aprendiendo, y ustedes lo aprenden también, y a veces a golpes, que siempre Jesús tiene razón, siempre. Y si tenemos que modificar nuestra percepción de las cosas, como vamos a ver hoy, reconozcamos que somos nosotros los que tenemos el error y no el Señor. Déjenme que lo ilustre. Éramos un grupo de hombres dentro del carro buscando los datos de un terreno para comprarlo para edificar la iglesia. Y aquella noche oscura, mucho frío, pues 4 hombres o 5 hombres, así, todos los ancianos, y yo manejando. A ver, hermanos, este es el lote que aquí el hermano dice que está bueno. A ver, mírenlo. ¿Ok? Sí, el precio, sí. Muy bien, vamos a hablar con los dueños. A ver, alguien se baja, por favor, y anota los datos allí que estaban en el cartel a cierta distancia, allí dentro del terreno. Y ninguno se quería bajar. Hacía mucho frío. Y hermanos, alguien que anote, a ver, y si no se baja, ¿qué hacemos? A ver, miren. A ver, saquen papel y lápiz, dice uno de ellos. Y comienza a leer a distancia, teléfono tanto, nombre tanto, dirección tanto. ¿Ok? Y este amigo, a Aldo le dije, Aldo, ¿tienes vista de lince? Pastor, ¿usted no lo puede ver? A esta distancia no. Pasan las semanas, hermanos, y me pasaron experiencias con respecto a mis ojos. Una de ellas fue dramática cuando esperando un sábado a la mañana que vinieron los hermanos para la escuela sabática, yo había llegado más temprano, sentado miré hacia afuera los cables aéreos y los veía dobles. ¿Qué es esto? Y estuve así. Fue mi primera experiencia. A partir de entonces prestar atención a los objetos. Pasado un tiempo, llevo a un pastor compañero y casi me llevo por delante, no usaba anteojos, llevo por delante el borde de una banquina. ¿No te fijaste? Casi chocamos. No lo vi. Hermano, hazte ver tus ojos. Y así fue. Cuando el doctor me chequeó, me dijo mi problema, astigmatismo, me recetó anteojos, me los puse esa noche. Y hermanos, mi vista se iluminó, vi todo. Tan bonito, tan luminoso, con anteojos. Hasta el día de hoy, pues en la noche tengo que usar anteojos. Y yo creía que tenía la visión normal y mi amigo era el que tenía vista de lince, vista extraordinaria. No, hermanos, él tenía vista normal, solo que yo no podía ver. Bueno, esa lección la fui aprendiendo con el tiempo. Y ahí entendí el texto de el mensaje de la Odisea. Tú eres miope, no logras ver, tú crees que lo ves, que eres sabio, que eres rico, que te la crees y no te das cuenta que eres miserable, pobre, ciego o miope y desnudo. Hermanos, en la vida ocurre eso. Y en este caso, la gente que cree, al opinar sobre esta mujer pecadora, prostituta, busca hombres, dan sus opiniones, hermanos, y no imagina que Jesús, si se comporta como lo hace, es porque Él sabe lo que hace. Y ahora vamos a ver por qué. Versículo 40, ahí comienza entonces el desenlace de la historia. Entonces respondiendo Jesús le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Sí, maestro, tú dime. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios o $500 y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de los 2 deudores amará más al acreedor? Y responde Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús dice, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dice a Simón, y comienza un diálogo entre 3. Diálogo que nadie entiende. Pero hermanos, el texto es bien claro. Jesús le hace la pregunta a Simón, tú dime, ¿cómo ves? Si el acreedor perdona a los 2, tú dime, ¿cuál es el que expresa mayor su amor al acreedor? Y Simón responde correctamente. Si alguien tiene una deuda mayor y se le perdona, pues tiene mayor gratitud que aquel que tiene menor deuda. Bueno, vamos a conversar, Simón. ¿Ves a la mujer? Te hablo a ti. Miro a la mujer. Y así, hermanos, comienza el relato. Y Jesús compara a ambos, a Simón y a la mujer, como los deudores. Uno de 50 y el otro de 500. Pregunto, hermanos,
¿Alguien se aventura a decir cuál es cuál? Uno tiene que ser de $500, de la deuda mayor. El otro tiene que ser de la deuda menor, $50. Pregunto, ¿cuál es cuál? Simón, ¿a qué deudor representa? ¿Al de 50 o al de 500? María, la de Betania, la pecadora, ¿a cuál representa? ¿Al deudor de 50 o 500? María es la de pecadora. ¿Y Simón es de? Fuerte, hermano, yo no sé si el sonido anda bien. A ver, otra vez. María, ¿cuánta deuda tiene con el Señor? ¿Cuánto? Fuerte, fuerte, hermano. Los están escuchando allí desde México, vía online, así que tienen que gritar. Y después, si quieren verlos, pónganse aquí enfrente de mí, entonces allí y hagan saludos si quieren. Volteen allí y pueden saludar a sus parientes. Muy bien, entonces, María debe 500. ¿Y Simón cuánto debe? Fuerte. Así se habla, hermano, así se habla con seguridad y con absoluta equivocación. Tremendo, hermanos. Es exactamente al revés. Y allí viene la revelación. ¿Qué pasó? Signs of the Times es el periódico en el cual la hermana White escribió el 9 de mayo de 1900. Publicado en el libro, si alguien lo tiene en casa, Nuevas cada mañana, de Donald Mansell. El 3 de abril, ahí aparece la referencia. Simón, el fariseo, viviendo en Betania, era el tío de María, el tío de Lázaro, el tío de Marta, el tío que había violado a la muchacha, la había corrompido, nadie sabía. Como consecuencia de la violación, esta muchacha se perdió tanto en su corazón que se convierte en la María Magdalena, la de los 7 demonios. Esto aparece en el Deseado de todas las gentes, en el capítulo dedicado a la familia de Lázaro. Hermanos, ¿ustedes no saben la fuerza que tiene este texto que leemos a continuación? Proverbios capítulo 30, les invito. Y ahora sí quiero dirigir unas pocas palabras a los jóvenes y a los varones en general. Cuidado cuando se acercan a las hermanas, a las muchachas. Dios nos ha dado un tesoro tan precioso como es la mujer. Dios así se lo regaló a Adán y a la humanidad en general. Y el hombre con su malicia en su corazón primeramente, su sensualidad, su locura y especialmente su ignorancia de cómo funciona la psiquis de una mujer, abusa del regalo que Dios nos dio y así lo va a pagar. Miremos Proverbios 30, cómo nos lo va a decir en los versículos 18 y 19. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Cuando un hombre pasa por sobre una doncella, la enamora, le promete, le dice cosas y la mujer cae, confía, cree y su vida es arruinada. Fue lo que pasó con María. Nadie sabía. Pero he aquí entonces que cuando esta María se corrompió tanto en Magdala, con sus 7 demonios. Fíjense, hermanos, yo les invito a que me acompañen a ver en Lucas también, a continuación de esta historia, capítulo 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer chuza de intendente Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Es verdad, María de Betania, María Magdalena, son la misma persona. Tenía dinero como fruto de su mala actividad. Y ella servía al Señor ahora con el dinero que ella tenía. Y esta María de Betania, María Magdalena, la hermana Juan las une a ambas en el deseo de todas las gentes. Tiene tanta gratitud a Jesús porque les sacó los 7 demonios, que ella puso en práctica el texto que aparece en Romanos. Acompañen, hermanos, porque hizo la escena que hizo allí en la fiesta de Simón. Capítulo 10 de Romanos.
Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, que tú me estás escuchando. Cuando hay desfile de belleza, hace un tiempo se hizo famoso el caso de quien fuera Miss California, candidata para ser Miss Estados Unidos. Y ella ganó. Pero cuando hizo un comentario, un homosexual que dirigía allí la reunión, pues haciendo preguntas, Paris Hilton, este individuo, al preguntarle su opinión acerca de qué entendía ella por matrimonio. Y esta muchacha, hija de un papá estricto, muchacha cuya hermana es lesbiana, miembro de las fuerzas aéreas, hermana con la cual tiene problemas, pero mucho más la muchacha lesbiana con su papá, dificultades en el hogar. Y al responder, se ponía la soga al cuello. Y respondió esto que fue dramático, por lo cual ella perdió su aspiración a la corona de Miss Estados Unidos. Para mí el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. ¿Pero qué dices? Por favor, ¿qué dices? Sus amigas se avergonzaban de que esta californiana dijera semejante cosa, de que el matrimonio es heterosexual, la unión de un hombre con una mujer. Y hermanos, si habrán escuchado la noticia, salió en los medios, la humillaban. Y ella no se avergonzaba de decir lo que sostenía. Pues le quitaron la posibilidad de ser Miss Estados Unidos y se la dieron a otra, que ella acomodó la respuesta como podía decirlo a favor de lo que la gente quería escuchar. Cuando hay ese desfile de bellezas, y uno mira a las muchachas bonitas, Dios las hizo bonitas, ver su figura, y tú miras los pies. Te pregunto, si tú vieras pies con juanetes, con el arco vencido y con hongos, permíteme decirte, yo prefiero verlo así, siguiendo el texto bíblico. Ese es el tipo de pie que Jesús está mirando. Pastor, a ver cómo comienza eso. Un pie con hongo, pie plano y juanete. Versículo 15. Cuán hermosos son los pies, que aunque tengan juanete, que tengan hongos, que sean pie plano, pero pies que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Gracias, porque esos pies caminaron para darme el evangelio. Es lo que sentía María la pecadora, por lo cual abrazaba los pies de Jesús. Gracias porque te acercaste a mí, me ayudaste, me sacaste los demonios. Hermanos, esos son los pies que valen. Por supuesto, hermanos, no estamos fomentando que tengamos suciedades o algo así, tenemos que higienizarnos. Pero hagan el contraste entre la belleza mundana, que es fútil, no sirve para nada, contra esta belleza que Dios aprecia. Pies que caminan para anunciar la paz. Y era la escena de esta mujer pecadora, es lo que ella estaba haciendo. Pero la gente no entendía, y entonces Jesús comienza a hablarle a Simón al corazón. Vamos otra vez a ver entonces el relato. Los deudores, 550, y cuál debía ser el comportamiento de cada cual, en gratitud a quien los perdonaba. Lucas capítulo 7, versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha regado mis pies con lágrimas, no con agua común. Y aún los ha secado, no con una toalla formal, sino con sus cabellos. Simón, ¿tú qué hiciste? Tú no me diste un beso. Y hermanos, se ven como anfitrión, no fue una persona agradable. Descuidos, quizás, se le pasó. Sin embargo, eso mostraba el grado de aprecio que Simón tenía y la gratitud. Él había sido curado de la lepra física, pero tenía cosas en su corazón. Y una de ellas era que había arruinado la historia de esta muchacha, de la sobrina, pero él se veía justo. Tú no me diste un beso, pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, no acá en la mejilla, allá abajo, de gratitud, porque yo me fui hasta ella. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, que es
lo regular, una bienvenida. Se te pasó. Pero esta ha ungido mis pies aún con perfume carísimo, no el formal. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados que ella ha cometido le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, así actúa, poco ama. Pregunto, hermanos, ¿podemos ver claramente ahora cuál es el deudor, cuál es cuál entre 500 y 50? Si alguien llega a decir, pastor, yo sigo pensando que esta mujer prostituta debe $500, tiene muchos pecados, muchos hombres encima. En cambio, Simón, es verdad, un pecado cometió. Seamos sensatos, uno solo. Simón pensaba así. Es cierto, yo toqué a esta muchacha, fue un error que yo cometí. Pero no me van a culpar a mí de 200 hombres que tuvo ella por el error que yo cometí. ¿Estamos de acuerdo con ese razonamiento, hermanos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En absoluto. Hermanos, nos marcamos unos a otros y a veces ni imaginamos las consecuencias. Simón le arruinó la vida a esta muchacha, cayó en depresión. No tenía sentido su vida, entre seguir viviendo o suicidarse. ¿No le pasó así a Tamar? ¿No nos acordamos? La hija de David. Una muchacha bonita con sus vestidos de colores, ignorando que su hermano mayor la estaba codiciando. Inocente víctima. Y Amnón, su hermano mayor, influenciado por su vecino, su primo, que le dio tan pésimo consejo. Algo de eso queremos hablar mañana cuando hablemos de los jóvenes. La influencia de los consejos y de los jóvenes. Y que uno le dice al otro, no doy más, yo a esta muchacha la quiero conmigo. Mira, te doy un plan. Y le dio el plan, perverso plan. Y luego de consumado el hecho, Tamar se sentía tan mal que rompió su ropa, no quiero vivir, y gritaba, pobrecita. Si luego ella se convirtió en prostituta, no sabemos, no conocemos la historia posterior, pero Amnón es el culpable. Si el texto lo decía, aún la cuarta cosa ignoro, el rastro del hombre en la doncella, el daño que podemos hacer, y hermanos, Dios se la va a cobrar. Y uno dice, si yo pasé y hice cosas así, hermanos, es para que empecemos a abrir los ojos. Simón no los tenía abiertos. Él era el deudor de 500. No solamente el daño que había hecho, sino la autojusticia, que él creía que era pequeño lo que había hecho. Él había violado el 6º mandamiento, no matarás, y se creía justo. Había matado las ilusiones de su sobrina. Absolutamente era el deudor de 500 denarios. Pero ¿cómo estaba agradeciendo él? Ni siquiera hacía lo que era formal, no hacía nada. Y mientras que esta pecadora agradecida, es cierto, los pecados y no quedan justificados de ninguna manera. Pero Jesús le perdonó y entonces lo manifestó en la forma en cómo lo hacía. Elena White agrega en el deseado que ella fue llevada por el Espíritu Santo, los impulsos del Espíritu estaban en ella, por lo cual ni razonó lo que hacía, de la gratitud que tenía. Que ante las críticas que escuchaba, comenzó ella a irse lentamente, pensando que había cometido un error. Y en eso Jesús le dijo, déjala, no la molesten, para mi sepultura lo ha hecho. Llevó flores en vida. Ella reconoció a Jesús y le dio los perfumes, mientras Jesús podía olerlos y recibir tal gesto de gratitud, como deberíamos hacer nosotros, hermanos. Si tenemos seres amados, así como para María Jesús era un ser amado, ella en vida le llevó flores o perfume, como dice el texto. Lo que podríamos hacer nosotros. Y Jesús eso lo reconoció, mientras que este hombre que se creía justo, hermanos, debía ser desenmascarado. Pero ¿cómo lo hizo el maestro? En privado. ¿Cómo quedó la historia? Elena White agrega que Simón quedó tan impactado por esa revelación que él reconoció su pecado, agradecido porque no lo hizo en público. Nadie supo de qué se trató. Y fue un hombre que se convirtió. Y ya no veía a Jesús como el médico que le había sanado su enfermedad. Ahora lo veía como el Señor que le limpiaba su vida, su corazón. Jesús ahora tenía posesión del alma, de los afectos de Simón. Simón se entregó. Mis hermanos, ¿no necesitamos nosotros que alguien nos defienda? ¿Cuántas veces hay gente que nos acusa de cosas porque miran nuestras acciones, aún nuestras palabras, y nos condenan? Y sufrimos atropello.
Yo no sé, hermanos, si aquí, si podré usar el micrófono, habrá alguien en esta condición. Pero como hice en la mañana, quisiera hablar a algunos de ustedes, especialmente si ha sufrido algún vejamen, algún atropello, como ocurrió María, juzgada, criticada, y no obstante alguien la defendió. Cuento un testimonio personal. 3 años de casados con mi esposa, y ella sufrió muchísimo ante un atropello de una banda de delincuentes que vivía enfrente de nuestra casa. Recién casados con mi esposa, nos invitan a apoyar una campaña evangelística en alguna localidad cercana. Y encargamos a un hermano de iglesia que vivía cerca que vigilara nuestra casa, que alquilábamos. El hermano amable pues venía cada tanto para chequear allí nuestra casa y las posesiones que teníamos. Pasadas las semanas, pues voy a casa con alguna premonición. Yo debía ir los fines de semana, pero en aquella ocasión fui en medio de semana. En el frente lo vi normal, pero voy por atrás y me llevo la sorpresa que cada vez iba creciendo. La puerta trasera pues no tenía nada, no había puerta. Entro y empiezo a ver huecos. Fue el recuerdo que tengo hasta hoy. Huecos. No estaba el lavarropas, el secarropas, no estaba la heladera. Y empiezo a entrar, huecos. ¿Y qué pasó? Entro a la biblioteca y lo veo revuelto. Los libros se salvaron, noté uno que estaba en inglés y quizás por eso no les interesó. Me meto más allá, revuelto. Y lógicamente ahí caigo en cuenta, me robaron. Llamo a mi esposa. Esa pobrecita viene a toda carrera. Me comunico con la conferencia. No te preocupes, Gustavo, tú estás pagando un seguro. Yo ni sabía que de mi salario pues pagaba un seguro. Cuando llega mi esposa, nos robaron. Y ella sufrió mucho. Yo, hermano, no sabía cómo consolarla. Por regalos de casamiento. Una cocina ultramoderna que nos había regalado mi mamá. No la pude estrenar y no te preocupes, ya vamos a comprar otra. No, yo quiero esa de tu mamá. Y yo le decía, es funcional, tú sabes, teníamos otra cocina, la del alquiler. Y ella esperaba hasta deshacerse de esa cocina y poner la nueva. Y no la pude usar. Ropa que le había tejido su abuela. Y no está el suéter. Pero vamos a comprar otro. Y hermano, yo no sabía qué hacer. Y usaba la palabra funcional. Esto es cosas que funcionan. Cálmate. Tenía su piano ella. Es lo único que quedaba. Y entonces ella me dice, voy a pedirle a los vecinos de enfrente, eran como 5 jóvenes, 5 hombres, que hagan fuerza para mover el piano. Y cuando se cruza, estaba la caja de basura y cosas de ella. Cartas de mi madre acá, ¿qué hace esto? Y se trae la caja de basura. Y chequeamos. Son ellos, esta gente de enfrente, y así fue. Pues ponemos la denuncia en la policía pues comienza a actuar, yo debo volver al trabajo, y entonces mi esposa pues atendió el resto. Y efectivamente cuando entra allí al domicilio, la policía pues pide entrar y atiende uno de los 5 homosexuales. Era una banda de gente fascinerosa. El jefe era un policía exonerado por homosexual. Practicaban un banda, hacían mucho ruido en el vecindario, traían carros pesados, muy caros, para hacer sus misas negras. Robaban en el vecindario. Yo recuerdo que llegaba a mi casa y en la calle pues me paraban. Señor, ¿no quiere comprar esto? ¿Y qué era? Y muebles que ellos vendían, que robaban en otra parte del vecindario y vendían en otro lugar del mismo vecindario. Cuando mi esposa pues con el policía entra, ve al homosexual vestido con una falda de mi esposa. ¡Pero esto es mío! Y se la saca. Señora, y estaba allí el señor ahí. Esto es mío, y saca una cortina. Y el hombre, el dueño allí, señora, el policía, cállese, siga señora, ¿qué es esto que está acá? A ver esto. 5 días estuvieron presos. Los abogados que nos ayudaban decían, miren, si ustedes consiguen las cosas más pesadas, como es la heladera, la cocina, pues vamos a darle más tiempo de cárcel. Y hermanos, yo me sentí defraudado. Le decía, pero ya le dimos todas las cosas que pudimos conseguir, pero necesitamos más. Y hermanos, confieso, yo necesitaba a alguien que me defienda.
Cuando voy a entregar la casa, ya el pasto había crecido. Estábamos amontonados con mi esposa, con las pocas posesiones en el garage de un pastor amigo. Y él nos decía, ten paciencia, busca una nueva vivienda y vamos a ver, yo te voy a apoyar en todo. Entonces, llego hasta mi casa y veo al Señor ya, al jefe de la banda. Un hombre alto, fumando, sus piernas cruzadas, como diciendo, yo te superé. Y sentía yo que me subí la adrenalina adentro. Todavía, hermanos, soy humano, no soy ángel, así que me vienen pensamientos allí en ese momento. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y hermanos, en mi mente, en ese momento, rápidamente cruzó un texto bíblico que se los quiero regalar. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 23. 2:23. ¿Cómo me sostuvo ese versículo? Dice así, ¿quién, hablando de Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y lo que hice yo, hermanos, fue encomendar mi causa al Señor en el milenio. Señor, en el milenio voy a ver qué va a pasar. Y ahí quiero estudiar el caso de esta gente y ver los años de fuego que le va a corresponder. Y yo quiero estar allí. Hermanos, yo tenía esos pensamientos. Y el Señor me dio paz en el corazón, me dio calma. Pero era la forma en cómo mi mente podía encontrar un escape a tanta presión. Y yo agradezco a Dios, hermanos, que esta doctrina del milenio, pues me ayudó, me calmó. Cálmate, Gustavo, si no encuentras justicia en la tierra, la encuentras en el Señor. Él conoce tu historia, el atropello que tú sufriste, Él te va a defender. Y así me sentí, hermanos. Hoy, ya han pasado, imagínense, más de 20 años. Me sonrío pensando en la tontería que yo le decía al Señor, quiero estar en el milenio y ver cuántos años de fuego se le va a dar a este hombre, a él y su banda. Hermanos, no. Si el Señor me permite la gracia de estar en el milenio allí juzgando y quiero estar y que estemos todos, quisiera ver con mis ojos, a ver dónde encuentro al Señor. Yo quisiera verlo allí, no sé si estará. Y que si el Señor me dice, mira Gustavo, tú querías ver los libros de esta gente, esta banda, acá te muestro, mira, maestro, lo que tú quieras, hazlo. No querías tú, que cuántos años, no, yo no quiero. Hermanos, porque Jesús me dio consuelo, Él me defendió, Él me sostiene. Y yo quisiera invitarte a ti, que si a ti te pasó algo, o te pasa actualmente, algo similar, en que tú quieres que alguien te defienda, pues yo te invito a que hagamos una oración. Si tú lo sientes así. Esta mañana fuimos invitados, y así seremos invitados en lo posible todas las noches, para disfrutar de una oración con el Señor. Él conoce tu mente. Si tú sufriste alguna agresión, un vejamen, y tú te sientes impotente, o, como escuché de alguien, no hay problema, le hago corte. Y hermanos, este país permite hacer esto, y mucha gente entra en esa variante, le hago corte, le hago juicio, y así lo va a pagar, y va a pagar buen dinero. Hermanos, no estamos en esa onda, aunque quienes lo hacen, yo voy a respetar. Pero mucho mejor que la corte de la tierra es la corte del cielo, donde Jesús observa los casos. Y Él te da consuelo, te da salida, te da respiro, para que tú tengas tu paz personal. Pues quisiera invitarte, si tú lo sientes, tengamos una oración. Si alguien siente en su corazón que desea que se ore por algún caso especial que le haya pasado. Hermanos, me pasó hace unos años, a mí me ocurrió. Y yo les digo, hermanos, siento alegría en mi corazón. Por eso les comparto testimonios personales. Gracias al texto bíblico, Jesús no se equivoca al juzgar. Él conoce el corazón. No solamente eso, me ha transformado. Yo espero que mi esposa también. No hemos conversado con ella desde hace un tiempo de aquel atropello. Pero de ninguna manera se me ocurre ahora en el milenio andar buscando el caso de este señor que le hizo sufrir mucho a mi esposa. Yo no sabía cómo consolarla. Pero el consuelo de tener nuestros hijos, la familia, estar juntos, ya es mi cielo acá en la tierra. Y cuanto más cuando me dé el Señor, lo que Él me quiera dar. Porque Jesús nos defiende. Yo agradezco así a las hermanas que pasan. Si hay más hermanos y amigos, pasen, si lo sienten así, por este caso en particular. Que Jesús nos defiende, nos va a dar más. A veces, hermanos, no entendemos por qué tenemos que pasar lo que pasamos. ¿Por qué el vejamen? ¿Por qué hablaron mal de mí? Imagínense a esta mujer, dijeron de todo, ella arrodillada, hermanos, con sus pecados a cuestas. Es cierto,
y daba una impresión no agradable. Es cierto también, pero Jesús conocía el corazón. Y a él no lo van a pasar. Él no se va a equivocar. Él no le pidió disculpas a Simón por la escena. Al contrario, hermano, la forma en cómo él habló. Y ganó a ese hombre. Y nadie supo. Ahora sabemos la historia. Así puede pasar con cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿Sí? Gracias a todos los que se van poniendo en pie. Les invito, acerquémonos más, pongámonos de rodillas. Aquí. Los demás hermanos en sus asientos, arrodíllense también, acompáñenos en oración. Terminamos la oración, hermanos, nos sentamos y vamos a ver una bonita película con un canto bonito de cómo el Señor va a vindicar nuestras causas arruinadas. La película así lo va a decir. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias porque has revelado a Jesús, que es nuestro defensor. Lo has enviado a la tierra para que defienda a los hombres que creen en Él, que reconocen su falta y su pecado, pero acuden a Jesús buscando liberación de las garras del mal. Así como María de Betania, que es también María la Magdalena, con sus muchos pecados a cuestas, criticada por todos, por los errores que ella había cometido, pero ignorando todo el mundo el origen, la razón de sus problemas. Y Jesús, que la conocía y podía comprenderla, perdonarla, consolarla, Él fue su Salvador personal y así María se lo agradeció con los gestos como ella se comportaba. Te damos gracias, Señor, porque el Espíritu Santo tocó a esa mujer y ella no lo razonó, actuó según los impulsos dictados por el Espíritu Santo. Pero en tanto que Simón, el fariseo, aunque enfermo y curado, creía que podía pensar libremente de las acciones ajenas, ignorando su propio pecado. Te damos gracias, Señor, porque la historia que nos queda tan clara para que nosotros también nos entreguemos ante Jesús, quien nos va a defender por los vejámenes que hayamos sufrido o aún que hayamos provocado en otras personas. Querido Padre, tú ves aquí un ramillete de hermanos y amigos que pasan adelante, que también tienen sus historias personales. Querido Padre, pedimos que tomes cada corazón, mira cada historia. Tú las conoces como conocías la historia personal de María. Señor, te suplicamos que tú puedas ser su defensor, que tú puedas ser el abogado que no solamente defiende sus causas, sino que aún las absuelve, porque perdona sus errores y les da fuerzas para recibir la vindicación que muchos de estos hermanos y amigos necesitan para ellos mismos. Querido Padre, dales paz en su corazón si ellos desean y anhelan tener la vindicación de vejámenes que hayan sufrido. Su fama, su reputación, aún sus cuerpos pudieron haber sido dañados por personas que hacen daño. Querido Padre, escucha cada caso, atiende su situación personal y dales tu bendición. Asimismo, al resto de hermanos y amigos en sus lugares, pedimos que los bendigas muy ricamente y que tengamos durante toda esta semana un estudio de las historias de Cristo, de cómo Él, además de defendernos, también nos comprende, nos acompaña, nos enseña y tantas cosas que aprenderemos del Maestro. Pedimos tu bendición y la unción del Espíritu Santo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por pasar adelante, por hacer esta oración. A Jesús le agrada mucho que reconozcamos nuestras propias debilidades.